Muy buenas tardes con todos. Un gran saludo a todos los presentes, a los que nos están siguiendo porque se han inscrito para la fecha, a los invitados que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a esta fecha del seminario El Perú como Proyecto, Contribuciones desde la Arquitectura y el Urbanismo, organizado dentro del Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad, CIAC. Me comunican que ya tenemos redes sociales, así que nos pueden seguir también por las redes y los invito a seguirnos el resto de la presentación. Mi nombre es Betty Chávez y estaré acompañándolos el día de hoy en la moderación. En esta fecha del seminario tenemos el honor de oficiar la presentación del libro Ciudad y Arquitectura de la República, encuadres de 1821 al 2021. Con la autoría del docente y especialista, el doctor Willy Ludeña Panizo, a quien le doy la cordial bienvenida al evento. Como panelistas invitados para comentar el libro, tenemos el agrado de presentar a la doctora en Teoría de la Arquitectura e investigadora Cristina Dreyfus Serrano, al doctor en Composición Arquitectónica Octavio Montestruque Viso, y al doctor en Arquitectura y Planeamiento y director del CIAC, Luis Rodríguez Rivero. Para aperturar el evento el día de hoy, Luis Rodríguez brindará unas pequeñas palabras de bienvenida como director del CIAC. Adelante, Lucho. Muchas gracias, Betty. Bueno, nada, solamente para dar la bienvenida nuevamente. El CIAC está obviamente muy complacido de acoger la presentación de este nuevo libro de Willy Ludeña, Ciudad y Arquitectura de la República, encuadres 1821-2021. Y esta presentación se da en el marco de la exposición virtual y seminario El Perú como Proyecto, Contribuciones de la Arquitectura y el Urbanismo, de la Unidad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coorganizado en este caso con el BRI, en el mes de la investigación, y además coorganizado con el fondo editorial, quien ha estado a cargo de la publicación. Bueno, no importa, está al revés mi fondo. Bueno, cada libro de Willy, voy a ser muy breve porque después también he sido invitado a comentar el libro, entonces muy brevemente, yo creo que cada libro de Willy Ludeña es siempre un aporte que absolutamente bienvenido al conocimiento, su rigor y su mirada aguda siempre está presente en cada uno de sus ensayos, en cada una de sus investigaciones y en cada una de sus publicaciones. Yo quería resaltar, tal vez especialmente, ese empeño que tiene Willy de siempre estar publicando sus investigaciones. Yo creo que eso es sumamente importante porque eso permite no solamente que las investigaciones no se queden guardadas, muchas veces que no acaben o que acaben, incluso en algunos casos en alguna publicación académica, pero que no tengan un movimiento y una difusión mayor y por lo tanto no se incorporen al conocimiento general, en este caso de la disciplina, pero no solamente de la disciplina. Willy es uno de los autores de urbanismo y arquitectura más leído en otras disciplinas. Converso mucho con historiadores, con sociólogos, antropólogos, y Willy es una referencia permanente. Entonces creo que eso tiene mucho que ver no solamente con ese empeño en publicar, sino además también con empujar a sus colegas, a sus alumnos, a las instituciones, a también publicar. Es como un promotor, casi un motor que está empujando permanentemente las publicaciones, no solamente suyas, sino de todos aquellos que están alrededor de él. Y creo que eso tiene un mérito valioso porque no solamente habla de esta suerte de convencimiento de la necesidad de la difusión, sino porque obviamente lo que hace es permitir que el conocimiento aparezca, que el conocimiento se discuta, que se puedan generar diálogos y debates como el que, por ejemplo, hoy día se va a tener con motivo de la presentación. Y creo además que el trabajo de este libro, que revisa, edita y compila algunos artículos que ya habían sido publicados en distintos medios anteriormente y los complementa y los articula
con algunos artículos nuevos, encaja perfectamente en el espíritu de la actividad que estamos desarrollando en el SIAC, esta idea del Perú como proyecto. No solamente porque el sujeto del cual se habla es el Perú republicano, sino también porque en el evento nos interesa mucho marcar un momento de reflexión alrededor del bicentenario, el bicentenario de nuestra república, nuestros 200 años como república, y creo que el libro, tal como ha sido planteado en su estructura y el propio contenido que tienen los artículos en general, y más todavía los artículos que he incorporado para completar un poco los encuadres que arrancan en 1821 casi exactamente y terminan, podríamos decir, en los últimos años que estamos viviendo, encaja perfecto, decía, en ese espíritu de pensar el Perú de aquí en adelante. Entonces yo solo puedo agradecer a Willy por la generosidad de presentarlo en este evento, agradecerle también además el trabajo que hace en el SIAC, agradecer también a Patricia Arévalo del Fondo Editorial, a Betty que está de moderadora, y a Octavio Montestruque y Cristina Dreyfus que van a estar comentando también el libro, y ya luego comentaré algo de él. Gracias, Betty. Gracias, Lucho. Bueno, vamos a proseguir ahora con los comentarios respectivos del libro por los panelistas invitados. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Cristina Dreyfus Serrano. Ella es doctora en Teoría de la Arquitectura por la Universidad de Roma, La Sapienza, magíster en Ciencia en Arquitectura, Teoría, Historia y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería y arquitecta por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, docente y coordinadora de las áreas de investigación y de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Lima, donde dirige grupos de investigación en arquitectura y urbanismo. Adelante, Cristina, te cedo la palabra. Muchas gracias, Betty. Y bueno, quisiera agradecer a la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, al CIAC y a Luis Rodríguez por su generosa invitación, pero especialmente quisiera agradecer a Willy Ludeña. En primer lugar, por invitarme a escribir el prólogo, justo antes de que empezara la cuarentena, y me acuerdo que fue mi primera tarea de cuarentena. Mientras averiguaba cómo se hacía el pan, escribía el prólogo y creo que fue un acompañamiento interesante. Y es para mí un honor y un gusto acompañarlo hoy en la presentación de este fantástico libro. Pero además quisiera agradecerte, Willy, como seguro muchos tantos exalumnos y colegas, por la generosidad al momento de compartir tus conocimientos y descubrimientos, y por ser uno de los académicos más sólidos que tenemos en el gremio, y sobre todo por darle un lugar a la teoría, a la historia y a la crítica dentro de nuestra disciplina de la arquitectura. En lo personal, eso ha sido darme un lugar a mí misma, por un poco egocéntrico que suene, porque es el lugar en donde yo creo nos encontramos de una manera interesante y encontramos confluencias interesantes. Entonces, quiero retomar algunas de las reflexiones que en su momento hice con respecto al libro y parten de la pregunta: ¿dónde se encuentra la arquitectura? Y es una pregunta que frecuentemente se escucha en las escuelas y en las oficinas de arquitectura. Se supone que los problemas de taller deben resolverse con la arquitectura, los ejercicios de investigación deberían apuntar a la arquitectura, el centro de las preocupaciones de la disciplina, en fin, debe ser la disciplina. Y todas estas afirmaciones se me hacen bastante curiosas en la actualidad, luego de que la herencia postmoderna nos invitara a un mundo, citando a Lyotard, en el que las delimitaciones clásicas de los diversos campos científicos quedan sometidas a un trabajo de replanteamiento causal. Se producen usurpaciones en las fronteras de las ciencias de donde nacen nuevos territorios. Fin de la cita. La arquitectura parece no haberse encontrado dentro de esta afirmación. Estamos frente a una disciplina con una fuerte tendencia a la endogamia, ejecutada, como señalara en este discurso del 1984 el príncipe Carlos, por profesionales que parecen diseñar para sus propios colegas y no para sus clientes usuarios. Dentro de esta situación crítica, además, esta es una disciplina en la que la investigación es escasa. Me atrevo a decir casi inexistente. Entonces, si la arquitectura es diseñar, edificar, construir, ¿dónde está el espacio para la investigación? Willy Ludeña Urquizo es contundente en la respuesta que nos ofrece a lo largo de toda su obra.
Su quehacer arquitectónico ha usurpado las fronteras de las ciencias. Sin dejar de lado a la disciplina, nos ofrece lecturas que parten de la historia, de las ideologías en boga y sus significados y significantes, de la cultura en el sentido más amplio. Me permito repetir la pregunta inicial: ¿dónde se encuentra aquí la arquitectura? Exactamente al medio de todo esto. Y es por eso que la lectura de un libro como este, Ciudad y Arquitectura de la República, Encuadres 1821-2021, no es una lectura sencilla. No se debe esperar encontrar una historia meramente expositiva, lineal, que hable del antes y el después a través de una serie de obras escogidas colocadas en hilera. No se trata de eso, es algo mucho más complejo. Y muchos años atrás, el autor ya nos había ofrecido una herramienta para abarcar la complejidad de los hechos arquitectónicos y urbanos. Y me refiero al libro Ideas y Arquitectura en el Perú del siglo XX, publicado en 1997, pero que sintetiza muchas de las ideas que Ludeña trabaja desde una década atrás o de repente incluso más. Y en este libro el autor nos presenta un mapa que titula ambiciosamente La teoría general de la arquitectura. En este mapa se hace explícita la relación entre una concepción del mundo amplia, una teoría de la sociedad más acotada y finalmente una teoría general de la arquitectura, como parte del mundo, como parte de la sociedad, como debe ser. En paralelo a esta suerte de árbol nociológico está la sociedad. Un poco más adelante en el mismo libro, el autor distinguirá entre un dominio idealista y un dominio real de la arquitectura. En el primero, la idea, el arquitecto y la obra parecen flotar en una suerte de vacío, tabula rasa, tan ideal como desconcertante. En cambio, en el segundo, en el dominio real de la arquitectura, aquel por el que el autor apuesta, cito, está constituido por todos aquellos objetos, sujetos, procesos, ideas e instituciones que participan en la producción edilicia. Si no conocen el libro, tienen que leerlo. Muy bueno. Me refiero a este otro libro del 97. Ahora hablamos del que nos convoca. Entonces, en este concepto encontramos la segunda herramienta para dar lectura a la propuesta historiográfica de Willy Ludeña. Ciudad y Arquitectura de la República, Encuadres, 1821-2021. Como el mismo autor señala en la introducción, no pretende ser un relato exhaustivo de la arquitectura y el urbanismo de nuestros 200 años de historia republicana. Es una tarea titánica. Y la extensión del objeto de estudio, la falta de fuentes de información, la dificultad para trazar rutas, hace que sea una tarea aún en proceso, una tarea aún pendiente. ¿Qué significó nuestra independencia? ¿De qué manera la categoría de república cambió nuestra percepción del mundo? ¿Qué roles jugaron los diferentes autores en la construcción de esta nueva patria? ¿Cuáles son las posibles periodificaciones y tendencias identificables? Y por supuesto, otra vez dentro de este relato, ¿dónde está la arquitectura? Y me atrevería a agregar, ¿dónde está el urbanismo? Sin dejar de proponer respuestas a estas y a muchas otras preguntas, Willy Ludeña nos ofrece una serie de viñetas, personajes y eventos clave para narrar nuestro urbanismo y nuestra arquitectura republicanos. Es interesante, en primer lugar, notar cuáles son los aspectos narrados y cuáles son los aspectos que se dejan de lado. Al ser esta obra una antología de textos que el autor escribiera en diferentes momentos de las 3 últimas décadas, la compilación evidentemente responde a intereses personales que han guiado su carrera. Podemos leer aquí una curiosidad histórica e historiográfica casi iconoclasta, que apunta a los periodos menos estudiados de la historia de la arquitectura y el urbanismo, o en su defecto a caminos poco transitados. Donde otros relatos históricos hablan de edificios protagónicos y de grandes nombres, la narración que nos ofrece Willy Ludeña busca el cuestionamiento de las verdades asumidas. Y qué importante es eso, el replanteo de dicotomías, la construcción de historias, que es finalmente la tarea de la historia. El volumen, que está dividido en 5 partes, nos presenta 11 encuadres. No voy a detallar cada uno, simplemente los voy a nombrar. República sin ciudad, urbanismo, arquitectura y ciudadanos, 1821-1840. Teodoro Elmore y lecciones de arquitectura, en lo personal mi capítulo favorito. Crisis higiénica y el discurso higienista y el problema de la vivienda en Lima de 1900. Manuel Piqueras Cotolí, urbanista en el Perú o la invención de una tradición. Urbanismo, vivienda y filantropía de la restauración oligárquica, 1930-1940. Orígenes del urbanismo moderno en el Perú, el aporte de la agrupación Espacio, y acá quiero hacer un paréntesis interesante. No es la agrupación Espacio de la que estamos acostumbrados a escuchar, es un enfoque sobre la postura urbanista de la agrupación Espacio que a mí por lo menos me era bastante desconocido y es refrescante. Es refrescante este punto de vista un poco sui generis.
En el siguiente encuadre, Fernando Belaúnde Terry, a los inicios del urbanismo moderno en el Perú. Lima, barriadas y urbanismo. Lima, ciudad y globalización. Espacios públicos, diseño y arte urbano, que es un tema presente en las obras más recientes de Willy Ludeña. Y finalmente, el último encuadre, República, sociedad y arquitectura en el Perú contemporáneo, lecciones de arquitectura y sociedad. Como mencioné hace un momento, muchos de estos temas han sido previamente publicados y sin embargo, el conjunto de estos encuadres se combina dentro de un arco narrativo que presenta, a mi juicio, dos ideas principales que quisiera compartir. La primera es la afirmación de la importancia de los primeros años de la República como un periodo de gestación, donde se establecen ideas y posturas que van a guiar el siglo XX. La segunda idea presenta la construcción de una identidad propia, mestiza, que en base a aciertos y desaciertos es también la construcción de nuestra modernidad, que pasa por Piqueras Cotoli, la agrupación Espacio, y termina en nuestro presente neoliberal y, me permito, desordenado y un poco caótico. Es de gran importancia señalar cómo en la construcción de una historia de la arquitectura y el urbanismo peruanos, para Ludeña las ideas son tan o más importantes que lo construido. Esto en lo personal me parece fundamental. Creo que es así como debe ser, puesto que las ideas trascienden las limitaciones materiales y pueden llegar a convertirse en parte de nuestro imaginario, en la ciudad ideal que una sociedad hace propia. Los planes que nunca se llevaron a cabo y los proyectos que quedaron en el tablero alimentan nuestro imaginario, nuestra narrativa y los mitos en torno a quienes fuimos, que finalmente no dejan de construir quiénes somos actualmente. Agregaría un aspecto adicional, que de manera constante pero explícita está presente en todo el texto: la actitud crítica del autor frente a lo narrado. Willy Ludeña es un crítico, aún desde el rol de historiador, y es así como en la elección de ejemplos, en la argumentación social y política que los contextualiza, y en la exposición que hace de la arquitectura y del urbanismo, nos ofrece su punto de vista, no gratuito, sino que parte de una objetividad histórica. En una sociedad en la que el rol del crítico parece desaparecer o confundirse con otros discursos un poco banales, una lectura que cuestione no solo el presente, sino también el pasado es vital. Actualmente, y con esto quisiera terminar, nos encontramos en una situación particular que da relevancia a los relatos sobre inicios del siglo XX en el encuadre 3. Estamos en un trapeste. Frente a nuestras condiciones en las que el confinamiento y la realidad nos hacen conscientes de nuestro rol en la historia, provoca pedirle a Willy Ludeña un capítulo más que debería escribirse tal vez en unos cuantos años, cuando la distancia temporal nos permita darle sentido a nuestro tan extraño presente. Y en esta nota quisiera rescatar que Willy Ludeña es uno de los pocos historiadores que dentro de la evolución de la arquitectura y el urbanismo ha considerado factores más allá de su inmediata proximidad. Por ejemplo, la mención de los higienistas en el encuadre 3 y su importancia dentro del desarrollo urbano de los inicios de nuestra modernidad podría leerse hoy en octubre del 2021 como una premonición a los cambios que podrían surgir como respuesta a la pandemia del COVID-19. Nuevas interrogantes nos plantean que, como podemos deducir luego de una lectura de este texto, sin duda se reflejarán en la arquitectura y el urbanismo de nuestras ciudades, espero que para mejor. Los ciclos económicos afectan nuestro modo de habitar y construir, y tal vez acelerados por circunstancias ajenas a la arquitectura y el urbanismo, nos plantearán retos que, si tomamos el tiempo de revisar en nuestra historia, no son retos nuevos. Este hecho hace que la revisión sea una necesidad. A 200 años de la declaración de nuestra independencia, es indispensable preguntarnos qué hemos heredado y qué nos hemos inventado, de dónde vienen nuestros ideales y nuestros imaginarios y con qué recursos hemos construido o dejado de hacerlo los espacios en los que hoy habitamos. En la redacción del texto hay siempre una variable personal, por muy científico que éste quiera ser. La elección del tema, los enfoques, las fuentes consultadas, los ejemplos escogidos. Este ambicioso volumen, perdón, a modo de compendio, es al mismo tiempo un recorrido por los intereses del autor a lo largo de una prolífica carrera que continúa sorprendiendo con descubrimientos, profundizaciones y sobre todo enfoques multidisciplinarios que cuestionan aquellos aspectos de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo a los que fácilmente nos habíamos acostumbrado. Willy Ludeña es el primero en reconocer que el libro partió de ideas más ambiciosas, y al hacerlo nos ofrece con característica generosidad fuentes a consultar, mapas de ruta a explorar,
para quienes querramos seguirles los pasos. Ardua tarea, pero vale la pena ser idealista. Ya desde un punto de vista personal, no me queda más que reiterar mi agradecimiento a Willy desde aquellas lecciones en las aulas de Recabarren 542, pasando por los textos leídos, los jurados en los que he tenido la suerte de compartir mesa, uno que otro guiño cómplice por ahí, y en general las conversaciones siempre enriquecedoras y agudas, lúcidas y empáticas. Los invito a realizar este recorrido, pero sobre todo a tratar de adoptar esa actitud inquisidora, cuestionadora que profundiza y a veces, ¿por qué no?, reclama. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por tu relato y por tu comentario. A continuación vamos a presentar al siguiente panelista, que es Octavio Montestruque Viso. Él es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, es máster en Ciencias con mención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Composición Arquitectónica por la Universidad LUAB di Venezia, además de múltiples publicaciones en diversas revistas internacionales. Un gusto, Octavio, y adelante, te cedo la palabra. Bien, gracias. Muchas gracias a la Facultad de Arquitectura de la Católica por la invitación a presentar al CIAC, al profesor Ludeña también por haberme tenido en consideración para hacer la presentación de este libro. Aprovecho además para felicitar, porque siempre me parece que el generar un libro en un medio como el peruano y sobre todo un libro de arquitectura es un enorme logro. Y por eso también extiendo la felicitación al Fondo Editorial de la Católica por hacer esto posible. Cuando el profesor me pide presentar el libro y empiezo a revisarlo, no podía evitar recordar algunas de las clases que tuvimos en la maestría de la UNI. Y de hecho, una de las cosas que a mí me llamó más la atención en una de las lecciones fue cuando nos preguntó cómo pensábamos nosotros que se podía entender la modernidad en ese caso. Si podríamos entender que la modernidad era algo que tenía un epicentro y que más bien se iba generando como una onda expansiva hasta que por ahí nos llegaba a nosotros periféricos en el Perú, o si más bien podríamos plantear la idea de que esta modernidad son una serie de puntos que aparecen más o menos en contemporáneo, un poco antes, un poco después, en diferentes partes del planeta. La modernidad en realidad es un pretexto para poder conversar justamente de la posición en la que nosotros nos encontramos como personas que vivimos en el Perú y que podemos entender la arquitectura, no necesariamente reflejándonos en algo que se hizo ya antes en estos centros intelectuales, y esa idea, por ejemplo, la plantea ahí el profesor Ludeña en uno de sus libros, Repensando a Vitruvio y la traducción occidental. Y me parece que en este caso también es pertinente mencionarlo porque el libro que nos reúne ahora en este momento, al momento de conectar diversos textos escritos en diferentes periodos, lo que puede mostrar es justamente esta línea conectora que me parece que va bastante bien, además con el tema de la exposición que plantea la Católica, de pensar el Perú como proyecto. Yo diría también del pensarnos a nosotros como arquitectos peruanos dentro de todo este panorama global. Me parece que el libro recoge de manera bastante clara justamente este vaivén entre lo que sucede fuera, lo que nos sucede a nosotros y cómo nosotros podemos reaccionar a este tipo de variables, a este tipo de influencias. Me parece también, y retomando un poco lo que Cristina mencionaba en el prólogo, el pensar en qué punto se encuentra la arquitectura, dónde encontramos la arquitectura, yo tal vez añadiría, que es lo que nos permite conversar el libro, dónde se encuentra la arquitectura peruana. Porque pienso también que lo que se nos propone no solamente es una historia del urbanismo, de la construcción de las ciudades en el Perú, sino también justamente todo eso que muchas veces nos hace falta para poder entender nuestra propia producción arquitectónica, que es el contexto cultural, social, económico, urbano. Esta manera global de entender el hecho arquitectónico, de entender la construcción de los lugares en los que vivimos, me parece que es una de las partes más notables que hace el libro, porque además parte no solamente de esta narrativa lineal, que puede ser una condición muy historiográfica, sino más bien justamente desde la perspectiva crítica. Y a partir de esta perspectiva, de esta lectura crítica,
nos permite viajar de ideas a personajes, a algunos momentos inclusive espontáneos que escapan de esta idea oficial de poder entender la arquitectura y que construyen justamente la complejidad que significa el Perú en estos 200 años. Me parece además también que lo que plantea el libro es justamente una oportunidad para poder reflexionar no solamente de cómo ha sido nuestro pasado, sino a partir de eso cómo se está construyendo nuestro presente. Y ese darse cuenta del dónde estamos, me parece que es una condición absolutamente fundamental para poder entender la arquitectura. En este caso también, y imagino que justamente esta lectura crítica de la historia y de la realidad es lo que hace que el trabajo del profesor Ludeña sea sobre todo leído en disciplinas que no son necesariamente las de la arquitectura, pero me parece bastante valioso porque justamente por eso pienso que nos coloca a los arquitectos o a quienes tratamos de hacer investigación en arquitectura como parte de una producción que va más allá del hecho simplemente del edificio, como es algo que se ha repetido también en el libro y Cristina también lo ha comentado en su intervención. Entonces, el hecho de poder pensar que la arquitectura es más allá que un edificio, sino es un conjunto de ideas, pienso que es lo que nos da valor a los arquitectos, sea los arquitectos proyectistas o desde la teoría de la crítica o de la historia, como actores fundamentales e imprescindibles para una sociedad. Pienso que probablemente nuestra ausencia, y eso también es algo que reflejan los últimos capítulos del libro, cuando empiezan a hablar de esta ciudad que crece de manera desordenada, muchas veces incluso impulsada por simplemente intereses económicos, todo este fenómeno lo que hace es justamente demostrar esta ausencia, en la cual el arquitecto ha perdido un poco el norte de estas condiciones de poder entender la arquitectura o el hecho arquitectónico, inclusive la construcción de las ciudades, como una condición mucho más holística. Me parece que justamente, como decía, los valores del libro van por esta oportunidad de ayudarnos a pensar la arquitectura como un reflejo de lo que es el Perú, como un reflejo además del lugar en el cual estamos en este momento, y además pienso que lo que hace es proponer una oportunidad para poder leer en este bicentenario al cual estamos llegando, cuál es el rol de nosotros como arquitectos y cuál es el aporte que realmente podemos generar para el futuro de nuestras ciudades. Me parece, y termino agradeciendo por la producción del libro, porque creo que además lo que hace es justamente construir todo el marco absolutamente necesario para poder entender 200 años de arquitectura, pero sobre todo 200 años de un espacio edificado con el cual convivimos todo el tiempo, probablemente que aún no sepamos entender del todo, pero que a pesar de eso podemos encontrar valores y podemos encontrar ideas que nos pueden permitir comprender y proyectar nuestro futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Octavio, por tu intervención. A continuación voy a presentar al panelista final. Él es Luis Rodríguez Rivero, arquitecto y urbanista, doctor en arquitectura y planeamiento por la Escuela Nacional de Arquitectura de Versalles, coordinador del grupo de investigación CONUR y director del Centro de Investigación de Arquitectura y Ciudad, CIAC, organizador del evento. Deseo darle la palabra a Lucho, adelante. Gracias, Betty. Bueno, ya no soy coordinador de CONUR, por si acaso. Ok, me rectifico, entonces. Pero no pasa nada. Todavía soy miembro. Nada, quería hacer algunos comentarios sobre el libro que presenta Willy, que como siempre es otra vez una fantástica oportunidad, no solamente para conocer más sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado, y también para reflexionar. Obviamente esta idea de generar encuadres como si de escenas teatrales se tratase, y digamos, y la advertencia permanente de que no se trata de un libro de historia continua, como ya lo explicaron también Cristina y Octavio, deja claro que son como más estas
escenas organizadas temporalmente, pero que no implican necesariamente una secuencia continua. Y yo quería sobre todo comentar, leí sobre todo varios de los artículos que no había leído de digamos, de esta compilación, y me pareció muy interesante una de las cosas que dice en la introducción a raíz de cuál es el objetivo de la publicación. Y dice Willy: probablemente el fenómeno de cambio más profundo y estructural experimentado por el territorio y la sociedad peruana en estos 200 años haya sido aquello que he denominado el trastocamiento socio-territorial de su primigenia estructura. Amaneció el Perú a la República como un país rural, serrano, y hoy es uno prominentemente urbano y costeño. Y luego Willy intenta establecer ciertas relaciones entre territorio y ciudad y territorio y arquitectura, que creo que es una de las grandes deudas que tenemos en la historiografía y en la comprensión, además de lo urbano y de lo arquitectónico, que siempre acaba desanclado del territorio. Entonces, desde ese lado, el libro propone ser como un primer intento de ese, digamos, de ese vínculo entre territorio, arquitectura y ciudad. Creo que es en ese esfuerzo, el primer texto que incluye Willy, que es un texto inédito, creo que es un gran aporte, porque muestra los límites de lo que podríamos llamar la etapa fundacional de nuestro urbanismo, haciendo un análisis de las ideas urbanas de San Martín y Monteagudo y luego de Bolívar. Y todos estos cambios de denominación de calles y de plazas, la eliminación de símbolos coloniales, la transformación de los rituales urbanos, la mayor parte de los cuales se revierten ante la ausencia de cambios estructurales. Podríamos decir que es las limitaciones del urbanismo táctico, ¿no? Tal como hoy día lo conocemos, las limitaciones del urbanismo táctico en un momento en el que se requieren cambios estructurales, como es el momento de una independencia. Es a la Plaza Mayor, que debe llamarse Plaza de la Independencia, el Real Felipe, que debe llamarse Castillo de la Independencia, la Plaza de la Inquisición, Plaza de la Constitución, y todo después termina revirtiéndose con muchas otras cosas, como muchas otras cosas más que Willy bien señala. También señala algunas transformaciones territoriales que se refieren sobre todo a demarcaciones limítrofes. Sin embargo, creo que ahí también hay algunos debates que no se dieron y que por omisión hablan de esa concepción territorial y que podrían complementar, pensaría, esa mirada que el autor nos ofrece. Uno de ellos es el debate sobre la capital. Si bien el tema se toca al hablar del proyecto de Bolívar y una sola América con capital en el Istmo de Panamá, sin embargo, la permanencia de Lima como capital y la ausencia de debate sobre este tema podría ser sintomático. Podría, porque tal vez sí hubieron debates que todavía no conocemos, tomando en cuenta que además todo proceso de independencia siempre remitía a reflexionar sobre si la capital se quedaba o no donde estaba. Por ejemplo, en Argentina, a solo 6 años de la independencia y casi justo con nuestra independencia, ya en 1822, se discutía en la Asamblea Nacional el rol político y territorial que debería tener la capital, y por lo tanto si esta debería cambiarse o no. La capital como articulador del sistema de ciudades, al territorio, la capital misma dentro de ese sistema, como lo relata Fernando Aliata. Este debate tenía que ver con esos bolsones vacíos que el manejo territorial colonial había dejado, porque solamente se enfocaba en bolsones de carácter productivo. Pero obviamente una república debería tener un régimen totalmente distinto, porque no estaba pensada solo en la explotación y en llevar esos recursos a la metrópoli. De hecho, todo ese debate estuvo marcado por el cambio de capital que había operado Estados Unidos cuando crea Washington, dejando Boston, Nueva York y otras ciudades de lado. Pero esa discusión se enmarca dentro de una de carácter territorial. ¿Qué hacer con el territorio? Y es lo que, por ejemplo, los argentinos se preguntan: ¿qué hacer con el territorio del sur que estaba en manos de los pueblos originarios, los Pampa, los Ranque, los Mapuche, a quienes, por cierto, luego exterminaron en la campaña del desierto?
Algo parecido se dio en Santiago, en Brasil también se da la discusión sobre la capital. Bueno, años antes de la independencia, Bahía ya se había trasladado a Río, pero en general creo que el tema de la elección y la confirmación de la capital, el rol que la capital debería jugar, la manera como la capital se relacionaba o no con el territorio, los procesos de autocolonización o apropiación del territorio, eran temas claves en la independencia y que aparentemente, por ahora, parece que no se dieron. Y creo que esto es importante. Y claro, no se dieron, bueno, se dieron después, por ejemplo, la colonización se dio, la autocolonización con Posuso en el 59, Oxapampa, en fin, ya en el avanzado ya el siglo XIX. Claro, allí el problema es que ni San Martín, ni Bolívar, ni Monteagudo eran peruanos. Entonces no estaban familiarizados con los problemas del manejo territorial peruano. Y nunca, como dice Ludeña, creo que citando a Basadre, si no me equivoco, nunca desarrollaron una conciencia espacial de nuestro territorio. Lo que les impidió la construcción de un proyecto previamente consensuado, como lo dice Willy. Y la gran pregunta es, ¿qué hacían las élites intelectuales criollas locales durante todo ese periodo anterior a la independencia, que no estaban construyendo ese proyecto de país futuro a ser consensuado y que hubiese permitido tener algo para cuando San Martín llegase o para cuando Bolívar llegase o para esos primeros 20 años de independencia? Esto es problemático porque implica que las tensiones existentes entre lo colonial y lo nativo no habían sido superadas hasta ese momento y sin embargo se sobrepone esta modernidad occidental y capitalista, como la describe Willy. Entonces, el proceso de descifrar y superar la colonialidad no se da y por el contrario se entra en una fase postcolonial problemática a la que se superpone esta idea de lo moderno. Hay, por lo tanto, creo, una triada más que un binomio, que es lo colonial, lo nativo y lo moderno, que se superpone a eso y que creo que todavía aún hoy lo seguimos arrastrando, ¿no? Y que eventualmente va siendo mencionado en algunos de los otros textos por Willy. Un segundo texto que no conocía y que también me pareció sumamente interesante y motivador es el encuadre 8 de Lima, Barriadas y Urbanismo, Patrones y Transformaciones, que claro, también es un capítulo que tiene mucho de urbanismo y de territorio. Aquí me interesa retomar la relación planteada por Willy entre territorio y ciudad. Empieza él explicando la falta de un enfoque morfológico en la lectura de las barriadas y una carga excesiva en lo socioeconómico. Y obviamente estamos todos de acuerdo con él. Y claro, Willy ha venido trabajando en ese tema ya hace varios años con varias publicaciones que están trabajando en el tema. Entonces, claro, él luego se busca definir qué debe entenderse, o se pregunta qué debe entenderse por barriada. Que él lo responde, obviamente, de manera acertada. Pero a esa respuesta de qué debe entenderse por barriada, tal vez si jalamos esta idea de lo colonial irresuelto y la superposición de lo moderno, podríamos tal vez decir que además de lo que describe Willy, de lo que define Willy, la barriada es también ese resto no procesado de las tensiones entre lo colonial y lo nativo, entre ese manejo territorial que está un poco a la deriva por falta de un proyecto de país que se traduzca en un manejo territorial acorde con una república de iguales oportunidades para todos los ciudadanos y todo lo que ya sabemos, y a la que se superpone el discurso moderno que transfiere las lógicas de explotación y subalternidad del campo, del territorio, a la ciudad. Es decir, que la falta de un proyecto de territorio-ciudad, como el visto en las primeras décadas de la independencia, se acumulan hasta explotar, como, dicho sea de paso, como en la mayor parte de capitales postcoloniales, ante una suerte de modernización a medias o modernización sin modernidad, y otras definiciones que el mismo Willy también acuña. Esa relación, creo, entre territorio y ciudad es clave. Anthony King, que es un estudioso de los temas de las ciudades postcoloniales,
hace mucho énfasis en que toda ciudad es casi una suerte de reflejo del territorio. Entonces, en ese caso deberíamos preguntarnos en qué medida, o sea, qué territorio, qué tipo de territorio, de manejo territorial está reflejando la barriada y de qué manera el territorio ha influenciado la barriada, porque obviamente no es un objeto aislado. La lectura de la barriada probablemente debería seguir teniendo el derrotero marcado por la Comisión de Reforma Agraria del 55, que pidió el famoso estudio de la vivienda de Córdoba, ¿no? Para establecer esa relación justamente entre campo y ciudad, entre la producción y la ocupación y la explotación del campo y lo que estaba sucediendo en la ciudad. En ese sentido, por ejemplo, la ciudad del 80 al 95 es la ciudad de los desplazados por la violencia, y no tenían obviamente el mismo impulso constructor y optimista tal vez de las primeras olas migratorias, que venían un poco a medio camino entre voluntariamente y a la vez expulsados por la falta de igualdad de oportunidades. Entre el 80 y el 95 se trata de una población que huye, de una población amedrentada, y por lo tanto tal vez también eso ha influenciado el tipo de ciudad que hemos construido, sobre todo desde finales de los 80s hasta ya este siglo incluso. Esa noción de lo morfológico, entonces, obviamente debe incorporar esos otros aspectos, la agencia de los propios actores, el tipo de producción de ciudad, el conjunto de normas que eran, dicho sea de paso, de dominio público. Digamos, la eficiencia con la que se atrasa una gran cantidad de urbanizaciones o de barriadas o de barrios populares entre 1960 y diría yo el 2000, tiene que ver con que era de dominio público que debería tener una urbanización en términos de porcentajes para parques, de porcentajes de aportes. Todo eso, aún cuando ibas a invadir una barriada o un espacio, ya sabías que tenías que dejarlo. Por lo tanto, también la difusión y el conocimiento generalizado de la normativa es también clave. También permite entender, por ejemplo, lo que a partir del 90 ha sucedido, que se ha generado una especie de periferia de la periferia. Es decir, no solamente el tráfico es una suerte de fenómeno que nace de la propia periferia, que no nace del centro, sino nace de la propia periferia, la expansión de la ciudad por la ampliación de las familias que tienen un lote en una zona plana o semiplana y tienen luego otro lote en la ladera, que también es como la periferia de la periferia, y otras modalidades más que han ido apareciendo. Y también las referencias urbanas y arquitectónicas. Los barrios de ladera del 24 al 46 nunca constituyeron una referencia para que la ciudad siga creciendo. Era una ciudad que se hacía exprofeso, ad hoc a la realidad. En cambio, las referencias para la ciudad cuadrícula plana fueron múltiples, a tal punto que las laderas de hoy se urbanizan siguiendo esas mismas referencias, ¿no? Entonces también esta idea de imaginarios y referentes son interesantes y son todo ese conjunto de elementos que Will intenta describir cuando trata de hablar de los aspectos morfológicos. Creo, sin embargo, que es un reto el que plantea Willy esta idea de comprender la barriada desde una dimensión amplia, incluso desde esa dimensión territorial que habla de todo el país y no solamente del territorio inmediato de la propia urbanización, digamos. El 11º encuadre sobre las enseñanzas de los distintos booms inmobiliarios me parece también interesante solo por la conclusión, que es justamente, y esto ya es como llegar al final para volver al inicio, el último boom nos ha demostrado que no tenemos un proyecto de ciudad y que no tenemos un proyecto de país, casi la conclusión de ese primer artículo sobre San Martín y Bolívar. Es decir, que han pasado 200 años y seguimos sin tener proyecto de ciudad ni proyecto de país. Finalmente, en el colofón, Willy nos plantea la existencia de un campo tensional
que implica la disputa entre la cultura hegemónica occidental de aquello que Aníbal Quijano designa como el poder capitalista mundial, eurocentrado, colonial y moderno, y las culturas nativas, que he hecho aymara y amazónica. Y por otro lado, la reproducción en términos operativos, formales y estilísticos de las diversas lógicas y estrategias de proyectos surgidas del encuentro-desencuentro entre la cultura occidental y eurocéntrica, y las culturas nativas mencionadas. Y yo ahí, tal vez, retomaría este tema de la tensión no resuelta de lo colonial y lo nativo para decir que tal vez no son dos polos los que están ahí atravesados, sino tal vez son esos tres, esa colonialidad no resuelta que todavía le entrega a la República un país partido en dos, un país fragmentado, un país, recordemos que la revolución de Tupac Amaru genera una represión brutal que inhibe en muchos casos a gran parte de la población de la sierra a intervenir en cualquier proceso, en parte del proceso de independencia, que la Amazonía estaba totalmente aislada y era casi inexistente en gran medida. Por lo tanto, esa relación era una relación de a dos, era una relación binaria a la que se superpone la de la República y el intento de modernización. Es por lo tanto esa tensión entre lo colonial y lo nativo, una tensión que se resiste a modernizarse, empujada por sus actores, los actores que defendían, y yo diría que hasta ahora defienden lo colonial, esa fuerza tan potente del conservadurismo en el Perú, y que se resiste a adecuarse a cualquier proyecto moderno, aun cuando sea moderno, eurocentrado, y aun cuando tenga incluso él mismo una raigambre colonial y capitalista. En el colofón, Willy nos ofrece un esquema de interpretación de nuestros 200 años, gobernados por esas modernidades contaminadas, absorbida por las dinámicas, esa modernidad absorbida por las dinámicas locales, la modernidad enunciada, práctica, aristocrática, desarrollista y desahuciada. Sin embargo, me atrevería a decir que esa apuesta, esa convicción y esa apuesta todavía por lo moderno podrían estar encubriendo esos procesos no resueltos entre lo colonial y lo nativo, ese pasado traumático sin procesar que como país terminamos saltándonos para llegar a la independencia, pero que desafortunadamente vuelve y vuelve una y otra vez, que desarbola todas las nociones de progreso, que dilapida todos los recursos de todos los booms, que impide desarrollar ese proyecto de país que se traduce en presidentes encarcelados y en todos esos procesos que también Willy explica y describe con maestría a lo largo del libro. Creo que el proyecto de Willy, que este libro de alguna manera constituye y expone, es el de una apuesta todavía por lo moderno en el Perú, pero una modernidad repensada desde la mirada de la coproducción a la manera que Heller invoca, pero que mucho mantiene esa raigambre de lo moderno auténtico, en el sentido de mezclar sabiamente el rigor científico que caracteriza a Willy, ese rigor que todos sus alumnos hemos sufrido en algún momento y que también yo, leyendo apuradamente lo que he podido del libro, del voluminoso libro de Willy, he también recordado mis días de estudiante de Willy, pero que también mezcla ese investigador audaz que arriesga hipótesis en base a la intuición, como afirmar que Lima es una barriada con algunas áreas de ciudad formal. Por lo tanto, es ese investigador que mezcla el rigor, la subjetividad, y un investigador que no duda, además, en indignarse por la persistencia de los órdenes injustos que aún hoy en día asolan a nuestra sociedad, a nuestras ciudades y a nuestro país. Obviamente es una lectura fantástica y diría yo obligatoria para todos los arquitectos y los urbanistas en el país. Así que gracias, Willy, por eso. Muchas gracias, Lucho Rodríguez. Bueno, me voy a unir a las tres ponencias de los especialistas invitados esta tarde, especialmente a las experiencias desde las aulas, de la docencia, la investigación, porque son campos en los que yo también tengo el honor de compartir
Y ahora me voy a sumar a las felicitaciones por el libro que nos reúne el día de hoy. Un libro que, a pesar de recorrer 200 años, nos presenta estos encuadres novedosos, una visión totalmente crítica, como mencionaba Cristina, que nos invita a repensar y revisar todo este trayecto para entender nuestro presente. Y sin agregar más, ahora tengo el agrado de presentar e introducir al autor del libro, el doctor Willy Ludeña Panizo. Él es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, magíster en arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor con especialidad en estudios urbanísticos y de vivienda por la Universidad Tecnológica de Hamburgo en Alemania, con investigación postdoctoral en la Universidad Tecnológica de Berlín, e investigador en el RENACYT, en el grupo Carlos Monge III. Su trabajo de investigación comprende los temas de historia y teoría del urbanismo, así como la teoría e historia del paisaje y el arte urbano, con interés particular en historia de las ideas, políticas y planes de desarrollo urbano y de vivienda en el Perú en el siglo XIX y XX, autor del libro que presentamos hoy, Ciudad y Arquitectura de la República, Encuadres, de 1821 al 2021. Es un honor, Willy, te cedo la palabra para tu intervención. Gracias Betty. Pero en atención a la salud y tranquilidad emocional de mi buen colega Gonzalo Panizo, quiero decirle que mi apellido es Urquizo, así que no se preocupe, Gonzalo, con esa referencia a mi apellido segundo. Bien, buenas noches a todos y a todas que nos acompañan hoy. Quiero agradecer en primer término los comentarios generosos, además de Cristina, Octavio, Luis y Betty. Muchas gracias por el tiempo dedicado a leer el libro en medio de las actuales circunstancias. Como toda aventura editorial, el producir el libro es un esfuerzo felizmente colectivo. Por ello quiero rendir mi gratitud al Centro de Investigaciones de la Arquitectura y la Ciudad, el CIAC, y en especial a Paulo Dam, jefe del Departamento de Arquitectura, por auspiciar entre el 2018 y 2020 dos de las investigaciones que dan sentido de unidad al libro, y que permitieron armar un texto base sobre el particular. Asimismo, debo expresar mis agradecimientos al doctor Aldo Panfiche, vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su interés en publicar el libro como una contribución más de la universidad por el año del Bicentenario. La transformación del texto base en el libro que se presenta esta noche ha significado un esfuerzo editorial que quiero agradecer de manera muy especial. Desde luego a Patricia Arévalo, directora del Fondo Editorial, por su interés y apoyo al comandar un gran equipo que tiene el don de convertir lo complicado del trabajo editorial en un trámite afable y eficaz. Seguro no alcanzaría el tiempo para expresar mi gratitud a todos los que hicieron posible el libro. En especial quiero mencionar el infatigable y minucioso trabajo con el texto por parte de Úrsula Tang, mi profundo agradecimiento a ella, también a Marco Carvajal, cuyos dibujos le han otorgado al libro otro sentido y unidad al texto. Muchas gracias a todos ellos por este infatigable esfuerzo de trabajo solidario en muchos sentidos. Finalmente, quiero agradecer a Luis, director del CIAC, hoy por la organización de este evento y dar cabida a la presentación del libro. El libro no es un texto continuo de historia de la ciudad y la arquitectura peruana, como también ya se ha dicho. Se compone más bien de un conjunto de encuadres que con cierta secuencia histórica ofrecen diversas lecturas sobre distintos temas del proceso de transformación de la ciudad, el urbanismo y la arquitectura en 200 años de república. En realidad, cada encuadre aspira a ser una especie de advertencia de aquellos fenómenos que no pueden obviarse en una lectura integral e integradora de la historia de la ciudad, del urbanismo o la arquitectura de la república. En este propósito, el libro es una especie de recorrido o camino con algunas señales o indicaciones para no perderse. La parte final del libro trae como propuesta un mapa o brújula general de este camino en todos sus detalles y lecturas posibles, cosa que acaba de comentar precisamente Lucho. Algo de esto voy a presentarles a continuación, por favor. Voy a compartir la pantalla.
No sé si se ve. Ahora sí. Ahora sí, Bien. Willy. Gracias. Bien, un momentito. Bien, muy rápido. Entonces voy a... en realidad es casi un desfile apresurado de imágenes. La idea es mostrar un poco el concepto detrás de esta idea de una especie de taxonomía de la historia de la ciudad y la arquitectura en estos 200 años. Y para ello, de pronto, pues todos conocemos de cómo la historiografía social y política ha organizado un poco estos 200 años. Hay una república temprana que normalmente los historiadores han convenido que abarca el periodo 1821-1840, a puertas del inicio del ciclo guanero o del boom guanero, o como dice Cueto y Contreras, de la República Guanera, y un extenso periodo dominado por el régimen oligárquico, que algunos denominan la República Oligárquica, y un presente aún por definir que tiene que ver con esta República empresarial de los 12 apóstoles y toda una lógica vinculada al régimen neoliberal y neopopulista que rige hasta el momento. En este decurso de tiempo, se han producido grandes fenómenos, traumáticos diría yo, que tienen una extraordinaria influencia en los términos que nos compete a los arquitectos y urbanistas, el territorio, las ciudades y la propia arquitectura, ¿no? Tenemos el registro de una expansión demográfica, una explosión demográfica tal vez, el término resulte mejor. El siglo XX sin duda es el siglo en el que este aceleramiento se torna realmente explosivo, pero también un fenómeno que se produce en 200 años es el cambio rural-urbano. Es interesante ver los porcentajes de cómo al inicio de la República el 24% de la población resultaba siendo urbana y el 75% rural, y este porcentaje es casi exactamente el mismo al que se registra ahora, pero en el sentido inverso. El 76% implica una población urbana y el 23% una población rural. Los mismos porcentajes casi de Francia e Inglaterra, desde luego no siendo nuestro país un país de las características de Francia y Alemania, digamos. Otro fenómeno de trastocamiento regional es el que se genera en esta suerte de desplazamiento de la población hacia la costa. Al inicio de la República, el 75% de la población habitaba en la sierra, digamos, el 23% en la costa, y este porcentaje, 200 años después, alcanza casi un 59% de la población habita hoy la costa, el 32% la sierra y el 9% la Amazonía. Y no es el único cambio. El otro cambio supone este desplazamiento, digamos, transversal. Al inicio de la República, el sur peruano era la región más empoderada, con un mayor movimiento económico. Esta región del país albergaba el 51%, más de la mitad de la población del Perú a inicios de la República habitaba el sur peruano, y hoy en día este porcentaje se ha reducido al 27% y la zona central del Perú abarca el 51%, aun cuando en este cálculo desde luego se incorpora el caso de Lima. Pero uno de los fenómenos que visto en un sentido más, si quieren, ecológico o ambiental, va a suponer una suerte de cambio traumático de esa ecología vertical de la que hablaba Zuidema en una especie de ecología horizontal, es
este desplazamiento de una zona de altitud 500 metros a 3.000 metros, donde habitaba más del 80% de la población del Perú a inicios de la República, en un descenso literal hacia la zona de la costa y a un territorio que está entre los 0 metros sobre el nivel del mar a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos cambios, desde luego, van a implicar enormes transformaciones y crear un desbalance estructural en el sistema nacional urbano. Como ven aquí, el mapa del Perú en 1850, hay un relativo equilibrio y distribución relativamente homogénea de los centros poblados, de las ciudades. Algunas ciudades tenían la misma población que de Lima en ese tiempo. Esto va alterándose alrededor de 1940 para encontrarnos hoy en día, en el 2015, con una estructura absolutamente desbalanceada, inarmónica, con una metrópoli que fagocita toda la energía urbana del país. Y esto es un poco lo que ha pasado en 200 años. Pero las ciudades también pueden ser leídas desde el régimen político y por lo tanto me he permitido asociar la idea de una república temprana con una ciudad vinculada al militarismo patrimonialista. Y hay elementos, ha mencionado muy bien Lucho, este vínculo entre la narrativa napoleónica de Bolívar y Santa Cruz en el manejo de las ciudades y del territorio. Desde luego el régimen oligárquico va a producir una ciudad oligárquica con características muy singulares y la ciudad que producimos hoy, que podría provisionalmente denominarse como la ciudad postoligárquica. Y claro, también las ciudades, en el caso del peruano, podríamos verlo desde el punto de vista de su modo de producción. Tenemos acá un amplio territorio de producción urbana vinculada a la economía liberal, digamos, capitalista en un sentido, y también un pequeño espacio vinculado al populismo estatal y o a un reformismo de rasgos socialdemócratas, como luego voy a ver. Este proceso de producción urbana vinculada a estas políticas liberales tiene que ver un poco con un planteamiento que a mí me parece súper pertinente, el de Leonardo Benévolo, cuando él divide las ciudades, digamos, hoy en día, de los, digamos, siglo XIX, siglo XX, en dos tipos, la ciudad liberal y la ciudad postliberal. La ciudad liberal es aquella ciudad que está regulada por el mercado libre, el laissez-passer absoluto, sin control del Estado ni regulación del Estado. Para Benévolo, esa es la ciudad liberal. Y la ciudad postliberal es aquella donde el Estado se comporta como un regulador que sirve de árbitro entre los intereses del bien común y los intereses privados, ¿no? Entonces, hay que reconocer que en el Perú los distintos periodos que definen de una manera visible los modos de producción urbana vinculada a esta ciudad liberal no solo empiezan en la época del siglo XIX con el liberalismo decimonónico de la época, sino también el liberalismo moderno de Leguía, el liberalismo popular de Manuel Prado y Beltrán y el neoliberalismo neopopulista de Fujimori, ¿no? Que van a generar dinámicas de producción urbana que ya todos conocemos. Estos episodios de ciudad postliberal en el caso peruano tal vez puedan identificarse brevemente en el siglo XIX con el estado patrimonial de la reestructuración urbana impulsado por Balta. El otro microepisodio, el populismo obrero de Billinghurst, desde luego el periodo de Bustamante y Rivero y esta apuesta por una ciudad postliberal socialdemócrata, y el reformismo estatista de Velasco Alvarado, que hablaba de una reforma urbana. Está claro que el sistema predominante tiene que ver con la ciudad liberal, en el caso peruano, y en estos episodios con la ciudad postliberal. Pero prefiero denominar a la ciudad peruana como una ciudad liberal, con pequeños episodios de ciudad postliberal,
Por eso cuando a veces con cierta nostalgia se echa de menos a la idea de que antes habían planes urbanos, antes se formulaban planes urbanos, sigo pensando que eso sigue siendo una ficción, porque efectivamente se hicieron planes urbanos, pero nunca se aplicaron, o sea, nunca llegaron a aplicarse como realmente se deberían haber hecho, incluso el plan piloto, y por lo tanto es una señal de la vigencia estructural del modo de producción de ciudad liberal hasta hoy día, ¿no? En este contexto, evidentemente, tenemos arquitecturas que tienen que ver con esta modernidad enunciada, pues no hecha porque los 20 primeros años de la República el Perú estaba en una crisis profunda. Las ciudades en el Perú de la República temprana tenían ese perfil de ciudad rural. Acá tenemos un dibujo de Rugendas de la plaza y el mercado de Tacna, otro dibujo de Rugendas de la plaza de San Francisco de Cusco, una calle de San Lázaro en Rímac, un dibujo de Angrand, y la plaza de Armas de Lima, ¿no? No estaba lejos de esta imagen pueblerina, ófrica, totalmente abatida en medio de la crisis material y espiritual de los primeros años de la República. Tal vez la única primera obra de 1836 sea la de Santa Cruz, el famoso arco de Santa Clara en el Cusco de 1835, ¿no? Pero desde luego que el periodo que viene es el gran periodo del boom, digamos, guanero. Basadre dirá que es el periodo de la prosperidad falaz. Realmente este periodo es el periodo del origen de todo lo bueno y lo malo que tiene nuestro Perú hasta ahora. Es el nacimiento de una corrupción sistémica, como nos dice Alfonso Quirós, y yo creo que es un periodo de luces y oscuridad, porque efectivamente el único país que a mitad del siglo XIX experimentó un boom económico era el Perú. Por eso es que llegaron al Perú cientos de trabajadores y expertos europeos, chilenos, obreros argentinos y todos, porque se hacían grandes obras en el Perú en ese tiempo. Y tal vez simbólicamente este periodo lo inicia Castilla con la remodelación de la plazuela del teatro, que había sido propuesta por San Martín en 1822. Y luego vendría una serie de obras vinculadas a las lógicas de ornato público. Acá tenemos la antigua Alameda Bolognesi en Tacna. Todos estos dibujos son de Marco Carvajal, y también una obra de 1847, el Monumento a la Independencia. Y aquí tenemos esto que para mí es la gran catedral, el sueño de la modernidad práctica de Pardo, que dicho sea de paso, era una modernidad que se hacía al mismo tiempo en Europa, ¿no? Por eso la modernidad que se suele, digamos, desarrollar en los años 20, para mí es una modernidad retórica. Esta modernidad práctica, como decía Prado, la República de la Verdad, que es una mezcla de arquitectura historicista, de una monumentalidad productiva, porque entraba además un tren dentro de las entrañas de esta enorme nave industrial, tal vez sea el símbolo de este periodo por el lado productivo, el lado de grandes obras como el Panóptico, pero por otro lado también una idea de construir la idea de territorio. El Atlas geográfico de Pasoldán es una obra magistral donde por primera vez vemos las ciudades peruanas en planos. El plan de Luis Adá para la expansión urbana de Lima, considerando la demolición de la muralla, el Palacio de la Exposición, el Hospital 2 de Mayo, mega obras como esta Escuela de Artes y Oficios, en ese tiempo iba a ser el Hospital Santa Sofía, y luego un gimnasio alemán que ya nunca pudo funcionar. Pero todo este boom inmobiliario evidentemente termina, como creo que terminan muchos emprendimientos llenos de especulación, sin propósitos productivos. Chorrillos se convierte en el gran balneario de la época, como Asia es el balneario del boom inmobiliario de estos tiempos. Esta es la casa de Meix, perdón, en Ancón. Esta es la famosa Casa de Piedra, que es de los pocos ejemplos de la construcción urbana que produce el boom guanero en la ciudad.
Y de pronto tenemos acá una cantidad de obras, no voy a mostrar todas, de un periodo y de un territorio que yo creo que hemos terminado perdiéndolo hasta simbólicamente, porque si bien Chile terminó ocupando estos territorios, pero no tenía por qué, solo porque lo permitimos, desde luego, terminar expropiándose nuestra memoria y expropiando la historia de un territorio que nos pertenece por derecho al Perú antes de la ocupación chilena. Y todos los libros de historia de la arquitectura peruana han omitido este tipo de referencias y sería importante volver a peruanizar esos territorios, por lo menos hasta el momento en que fueron ocupados por los chilenos. Tenemos acá la aduana de Arica, tenemos esta torre del reloj de Iquique, que se terminó 2 meses antes de que fuera ocupado por Chile, si bien no en los términos como vemos ahora, pero toda la infraestructura estaba casi hecha, los relojes habían llegado 6 meses antes de la ocupación chilena, ¿no? Entonces es obvio que es una obra que pertenece a la historia de la arquitectura peruana. Otro periodo tiene que ver con la modernidad aristocrática, que es un periodo que conocemos totalmente, y pues obras que tienen que ver con este imaginario francófono de la República Aristocrática, y grandes obras en haciendas y campamentos agroindustriales, pero también este es el periodo en que la ciudad se segrega socioespacialmente, aparece una arquitectura de viviendas de alquiler para los sectores populares, que le van a dar identidad urbana a zonas como Barrios Altos, el Rímac, Monserrate. Lamentablemente, gran parte de este patrimonio popular está ya casi desaparecido. Y acá tenemos el campamento de la hacienda Roma en Trujillo. Y el otro periodo tiene que ver con la modernidad retórica, que es este periodo que se extiende en términos generales desde la década de los 20 hasta los años 50 y que abarca una serie de obras y caminos diversos desde el punto de vista urbanístico, estilístico. La idea de lo peruano aparece aquí. La serie de las 22 casas de obreros de la beneficencia pública de Lima es otro capítulo poco estudiado. Las casas obreras de los años 30, y toda la narrativa de la agrupación Espacio, que va instaurando un nuevo lenguaje de arquitectura moderna, que no solo debía circunscribirse a Lima, sino transformar, como el famoso plan para el Cusco después del terremoto de 1950, y la unidad vecinal número 3, que hasta hace no mucho se consideraba el grado 0 del urbanismo moderno, pero como acabo de mostrar, los antecedentes pueden remontarse hasta un poco más atrás. Y la agrupación Angamos, entre muchas agrupaciones. Acá tenemos un lindo edificio de la urbanización El Porvenir de 1955, 50-55. Es realmente un artefacto extraordinario, subsumido por la lógica del infierno urbano del Porvenir, pero es una obra que fue planteada por el sector privado como vivienda social y que forma parte también de esta historia, ¿no? La modernidad desarrollista sin duda nos ilustra ejemplos extraordinarios como este Ministerio de Educación, que para el Perú, para la clase media emergente, para el profesorado que empezaba a expandirse, representaba el símbolo de la modernidad y de un Estado que pensaba que podía cambiar las cosas en el Perú. Y junto a ello tenemos al costado derecho la Torre del Reloj de Talavera en Apurímac, una obra del arquitecto Remigio Collantes, de esa modernidad andina, arguediana, digamos, porque Arguedas planteaba entonces el desafío de ser modernos sin dejar de ser cholos. Yo creo que obras como estas, invisibilizadas hasta el momento, nos dan una idea de lo que realmente debería entenderse por modernidad en todos los sentidos. Y San Felipe, pero tal vez el fenómeno urbano arquitectónico, como bien ha expresado Lucho, más importante de la década de los 60, tenga que ver un poco con la tradición del urbanismo barrial o de barriadas, que ha terminado transformando el rostro urbano de nuestras ciudades para convertirse casi en el ADN principal de ellas, ¿no? Y finalmente tenemos esta ciudad postliberal, esta ciudad postoligárquica,
neoliberal, neopopulista, con un nivel de degradación ambiental y estética francamente impresionante. Es algo así como lo poco sólido se desvanece entre los dedos, y la comprobación de que en 200 años, en lugar de ser un país sólido, consistente, tenemos un paisaje y un territorio hiperfragmentado, absolutamente precarizado, informalizado en todos los sentidos, y es una señal francamente perturbadora de repensar nuestra historia, ¿no? Yo quería concluir esto señalando algunas claves para una lectura de la historia de la arquitectura y el urbanismo peruano. En realidad esta no podría elaborarse si no se tiene al mismo tiempo, casi en red, una lectura de todos estos cambios traumáticos que ha sufrido el territorio y el sistema urbano nacional. Porque en cada etapa, en cada momento que acabo de mostrar, efectivamente uno tiene que tomar en cuenta estos hechos para poder explicar con mayor profundidad los cambios importantes. Pero si hay algo que no se puede dejar de mencionar, sin duda, tiene que ver con los ciclos económicos. Y aquí quiero rendir homenaje al profesor Seminario, Bruno Seminario, cuyo aporte ha sido fundamental para mi investigación, porque ese estudio monumental sobre la historia económica del Perú permite distinguir estos ciclos económicos, porque la verdad, como dice la gente, solo se construye cuando hay plata, ¿no es cierto? Y si no hay plata, no se construye. Pero entonces estos ciclos de expansión económica van a marcar la pauta del desarrollo de la arquitectura, la ciudad y el territorio, para bien o para mal, y no incorporarlos en una lectura integral realmente es una misión imperdonable, porque efectivamente uno puede asociar cómo en estos momentos se generan dinámicas, procesos, tendencias, enfoques, pero sí hay algo que a mí me parece importante, y aquí igual quiero mencionar la deuda a los planteamientos del profesor Francisco Durán en su libro Perú Fracturado. Esta idea de que la oposición formal-informal realmente es una ficción, casi una manera de evasión de una realidad que es mucho más lacerante, porque lo que propone el profesor Durán es que hoy en día hay 3 sistemas económicos que interactúan: lo que llama la economía formal, la economía informal y la economía delictiva, con tanto o igual peso. Pero lo interesante que plantea el profesor Durán, que hoy en día esta idea tradicional que el sector A, los blancos, criollos, formales, son honestos y respetan las leyes, y que más bien en el sector DC están los informales que nunca respetan, él dice eso ya fue, ¿no es cierto? Y que estas lógicas de la economía delictiva, informal y formal atraviesan por igual todos los estratos de la sociedad peruana, y por eso podemos tener gente súper honesta, súper formal dentro de los sectores de menos recursos, como tener en los sectores de mayores recursos, ¿no es cierto?, a gente informal, deshonesta y delictiva, ¿no? El Perú, en ese sentido, es un magnífico ejemplo de este envejecimiento de las élites que tenemos. Entonces, pero este fenómeno es un fenómeno que tiene que ser estudiado, porque es un fenómeno casi nebuloso desde el origen mismo de la República. Este vínculo entre formalidad, corrupción, economía delictiva y informalidad es algo que está desde los orígenes mismos de la República. Entonces, ¿cómo es que hoy en día llegamos a donde llegamos? Eso no nació hace 20 años o hace 30 años. Eso está en el origen mismo de la República, y con momentos en los que esta dinámica tiene espacios de interceptación y distanciamiento importantes. Yo creo que es otra gran deuda que nos debemos para construir una historia de la arquitectura totalmente distinta. Y como bien se ha dicho también en la parte final del libro, planteo una taxonomía que sintetiza todo esto que acabo de mencionar, y eso es un poco el asunto. Quiero terminar señalando un poco, volviendo a Basadre, ¿no es cierto?, cuando él se pregunta, ¿para qué se fundó la República?, ¿no? El Perú se hizo república para ser una nación independiente, soberana, libre, en el que sus habitantes tengan una vida próspera, sana, fuerte y feliz, en plena justicia, igualdad y fraternidad, tal como nos recuerda Basadre.
Estos fueron los ideales encarnados por nuestros próceres de la independencia y por todos los que desde 1821 a la fecha enarbolan a la defensa de los valores republicanos. A 200 años del nacimiento de nuestra república, es posible afirmar que la plasmación de estos ideales ha permitido dotar a los peruanos sin distinción de un hábitat social y ambientalmente sostenible, decoroso en su composición y armonioso en su visualidad. A 200 años del nacimiento de nuestra república, nuestro territorio ha sido transformado de manera responsable en términos de su ocupación poblacional y la explotación de los recursos, tanto como el sistema de ciudades se ha hecho un cuerpo de urbanidad vital sin desequilibrios, y la arquitectura se hizo marco de vida estimulante para enaltecer los valores republicanos identificados con la libertad, igualdad y fraternidad. Tengo la impresión que sigue siendo vigente la preocupación de Basadre de que el Perú aún sigue siendo una promesa por cumplir. Y para un poco referirme al lindo título del ciclo organizado por el SIAC, el Perú sigue siendo un proyecto para soñar y proponer cambios fundamentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Willy, por la presentación tan motivadora a leer el libro. Y ahora, para unas palabras de cierre, voy a invitar a Patricia Arévalo, la directora del Fondo Editorial PUC, para que nos brinde unas palabras. Adelante, Patricia. Patricia, el micro está cerrado. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, no me queda mucho por decir después de esta presentación que he escuchado con tanta atención y tanto gusto, salvo que mientras escuchaba las tres exposiciones de los tres presentadores, pensaba, qué pena no haber sido alumna de Willy. Los tres alumnos suyos, los tres con tanta riqueza en los comentarios, en la visión, son tantas las ideas que he escuchado hoy día. Les digo, yo estoy muy acostumbrada a estar en presentaciones, pocas veces he visto una tan llena de ideas y tan rica. Y cuando estaba sufriendo por no haber sido alumna de Willy, Willy nos regaló una clase extraordinaria. Entonces me quedo contenta porque no solamente el Fondo Editorial publica con orgullo, con satisfacción, esta obra que creo que va a ser importante y que va a dar mucho que hablar, estoy segura, sino me he recibido, como dije, una clase maestra realmente que se agradece y se agradece de verdad a Willy producir todo lo que produce con la rigurosidad con la que lo hace. Él habló en un momento de que nos han expropiado la memoria y la historia, y lo que él está haciendo con su trabajo, con su excelente trabajo realmente, es recuperar y evitar que se nos expropie esa memoria. Además, nos deja llenos de preguntas, y eso es lo que motiva a querer leer un libro, a buscar una obra. Es un libro sin duda, repito una vez más, que va a ser un hito, creo. Muchas gracias, Willy. Patricia, Gracias también, Lucho, por la hospitalidad y por la organización del evento. Y bueno, esperemos que ese capítulo que te pidieron escribir venga pronto. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Patricia, por la intervención. Entonces hemos llegado al cierre del evento. Ha sido realmente un honor poder compartir este panel con los tres ponentes y con Willy Ludeña, escuchar sus comentarios al libro y también la presentación propia del autor. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde, a los distintos asistentes, a los que se han inscrito para el evento, como a los que se han unido a través de las redes sociales, en la transmisión en vivo a través de YouTube y en Facebook. Y por supuesto a los distinguidos ponentes, a Cristina Dreyfus, a Octavio Montestruque, a Luis Rodríguez, a Patricia Arévalo y por supuesto al doctor Willy Ludeña.
Los esperamos para la siguiente fecha del seminario El Perú como Proyecto, organizado por el CIAC, y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Chao. buenas noches. Gracias. Gracias.